Hola a todos, en este video les voy a explicar los métodos de estiramiento. Esto prácticamente es qué tipo de estiramiento son, porque muchas veces se confunde con las técnicas de estiramiento. Entonces vean los métodos como los tipos de estiramiento, no tanto las técnicas. Las técnicas ya son otras cosas. Entonces vamos a ver cuáles hay y qué son. Entonces tenemos métodos o tipos de estiramiento, o la palabra que les guste usar, que hace referencia a esto. Tenemos estiramientos activos, pasivos, estáticos, dinámicos, de tensión pasiva, de tensión activa. Esta parte de tensión activos son estáticos, entonces sería estáticos de tensión activa, y los balísticos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos estos cuatro tipos de estiramientos o métodos, que son los que la mayoría de la gente ubica. Entonces tenemos lo que son los activos, estiramientos activos, que es prácticamente la movilidad, o sea, estarse moviendo. Recuerden que para moverse una parte del cuerpo se contrae y su contraparte se tiene que relajar. Ese relajamiento es ese estiramiento activo. Entonces moverse es un tipo de estiramiento, así se considera. Ahora, los dinámicos prácticamente es lo mismo, nada más que se hace referencia al dinámico porque ya estás aplicando una velocidad considerable a algún movimiento. Por ejemplo, aventar una bola de béisbol o patear, los golpes de box, no sé, cualquier cosa, patear un balón, aventar un balón de básquet, el voleibol cuando hacen sus golpes de como se le llamen. Entonces prácticamente esto es lo mismo, no deja de haber movimiento, nada más que la diferencia es que ellos en la bibliografía hacen referencia a que ya es con velocidad, y acá digamos una velocidad media, alta, y aquí pues simplemente es moverte y ya, no importa. Entonces es prácticamente lo mismo. Entonces como no se peleen por los términos, es mejor entiendan cómo el cuerpo, y eso les va a dar más resultado. Pero sirve saberlo para ver las diferencias y entenderlas. Ahora tenemos los pasivos. Los estiramientos pasivos es prácticamente llegas a una posición y ahí te quedas. Ya sea porque la gravedad te está jalando o porque alguien te está ayudando. Entonces eso es un estiramiento pasivo. Realmente no importa si estés abriendo las piernas o haciéndote un arco por ejemplo en la espalda para hacer algo de tipo de contorsión. Simplemente con estar, por ejemplo, así, cuando vas no sé, en el transporte público y te quedas dormido, ya eso es pasivo. Entonces estás estirando esta parte del cuello y la gravedad pues jala tu cabeza hacia abajo. Entonces eso sería el estiramiento pasivo. Prácticamente cualquier movimiento en el cual no te estés moviendo es pasivo. Ahora tenemos el estático, que la única diferencia es que ya estás llevando ahora sí el cuerpo conscientemente, por así decirlo, porque quieres estirar a una posición y ahí lo mantienes. Eso es el estático. Entonces, como pueden darse cuenta, estos dos, esto es la contraparte. Uno es activo y pasivo, pero entre el dinámico y el estático prácticamente no hay diferencia. Entonces es lo mismo. Entonces vamos a ver los demás. Ahora tenemos los estiramientos en tensión pasiva. Estos son los que se utilizan para desarrollar más flexibilidad, porque se tiene que forzar la apertura o lo que estén haciendo al máximo y un poquito más para pues hacerse más flexibles. Estos son los que se utilizan, los de estiramientos de tensión pasiva, para hacerse más flexibles. Ahora, esto no necesariamente va a implicar que eso vaya a suceder, porque tienen que considerar muchas cosas cuando están estirando de esta forma, para que realmente generen adaptaciones y se vuelvan más flexibles. La realidad es que esto no pasa y es debido a los siguientes estiramientos. La otra de esto es que cuando ayudan, como la gente no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pues se la pasan lastimando o lastiman al que ayudan en la mayoría de los casos. Entonces, si no saben qué están haciendo, realmente mejor no ayuden y háganlo donde ustedes se sientan cómodos.
Si sienten dolores raros, mejor ni lo hagan o disminuyan la intensidad o háganlo más fácil. Ahora tenemos el estiramiento estático en tensión activa. Entonces, este es el estiramiento que realmente la mayoría de la gente hace cuando se quiere hacer flexible y prácticamente para cualquier cosa. A diferencia del de tensión pasiva, vean la diferencia, este es activa y el otro es tensión pasiva. Los de tensión pasiva, como les digo, son los que se utilizan para hacerse más flexible o ganar más rango articular, pero la realidad es que la mayoría de la gente está en este. ¿Y esto qué significa? Como les acabo de decir al inicio, por ejemplo, si vamos a ver los estiramientos activos, con el simple hecho de moverte ya se está estirando una parte del cuerpo, porque mientras una parte se contrae, la otra se tiene que relajar. Esa relajación es un estiramiento. Entonces, en la tensión activa lo que sucede es estático porque se mantiene una posición. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes mantienen una posición y mientras están estirando esa parte del cuerpo, al mismo tiempo se están contrayendo para no caerse. Un ejemplo muy fácil es lo que se hace en yoga y para eso les voy a enseñar con mi Spider-Man qué es lo que pasa. No sé cómo se llama esta posición, seguramente la han visto. Que están así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes, para poder mantener esta posición estática, si ustedes tienen que contraer el cuerpo para poderse mantener ahí. Entonces, mientras están estirando, al mismo tiempo se están contrayendo. A eso hace referencia lo de la tensión activa. Entonces, sí van a sentir muy padre los estiramientos en los hombros, en las muñecas, en la espalda y en toda la parte trasera de las piernas. Pero ¿qué creen? Muy difícilmente van a desarrollar flexibilidad porque lo que pasa es lo que les acabo de explicar. Mientras estás alargando, al mismo tiempo estás jalando. Entonces el músculo se queda como aquí. Ahora imaginemos que si yo quiero hacerme más flexible me tengo que ir hasta allá. Pues si no llego hasta allá jamás voy a generar esa adaptación para ganar mayor movilidad articular. Entonces siempre están así. Ahora, estas posiciones que se hacen mucho en yoga son bastante complejas. La mayoría de la gente no es capaz de poderlas mantener fácilmente. Cuando tú las mantienes fácilmente, podrías decir que ya estás pasando a un estiramiento pasivo, de tensión pasiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Como la mayoría no puede mantener esto fácilmente, están contrayendo más, es decir, se están tensando más de lo que se están tensando más, y eso implica que la musculatura no esté relajada, por lo cual pues no están estirando para hacerse más flexibles. Entonces eso hace referencia a los estiramientos estáticos de tensión activa. Entonces la mayoría de la gente está en estas posiciones, e incluso cuando los ayudan, porque cuando los ayudan, como son muy salvajes y muy bruscos, ¿qué es lo que hacen? En automático se tensan. Entonces igual no están manteniendo la posición, pero por el miedo que ya les genera de que los van a abrir y los van a lastimar, ustedes en automático ya están tensos. Entonces yo no puedo estirar mi brazo si yo estoy todo tenso. Entonces si yo me relajo, se estira y se alarga más. Tengo más extensión, pues me vuelvo más flexible. Entonces aquí esto es importante saberlo. Este sí, para que vean, tiene relevancia con respecto a los demás. Porque si ustedes quieren ganar mayor flexibilidad, tienen que adoptar un estado donde estén lo mejor relajados posibles, y no nada más de la zona que van a estirar, de todas las partes del cuerpo, porque recuerden que mucho, por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar flexibilidad en piernas, la tensión que tengan acumulada en cuello y tren superior, eso les va a impedir que realmente abran más o bajen más, y por lo cual la importancia de considerar un poco más cosas y no estarse peleando por si esto se llama así o se llama de otra forma, cuando realmente a donde tienen que poner atención es al cómo funciona el cuerpo, y no estarse peleando por estos términos, porque realmente si ustedes aplican esto pero no saben cómo funciona, pues simplemente no saben lo que hacen. Entonces vamos a pasar al siguiente estiramiento para ver cuál es.
Tenemos los estiramientos balísticos, que prácticamente son ya como tal movimientos muy en específico. Lo podemos ver como los dinámicos o también como los movimientos como activos, porque también es movimiento. Entonces, yo por lo que lo entiendo o por lo que he visto, hacen referencia a balístico cuando tu cuerpo se despega del piso o de la superficie donde estés. Un salto, prácticamente todo lo que son saltos, lo consideran balísticos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado para las personas, por ejemplo, que hacen cosas cuando se elevan, cuando brincan, pues, cuando hacen algún tipo de movimiento en el aire y llevan al máximo su movimiento. Deben entrenar esa capacidad para poder moverse y que no se estén lastimando, porque mucha gente que conozco cuando salta y hace aperturas de las piernas con grandes o simplemente saltan, se andan desgarrando porque no tienen la capacidad de que su músculo se alargue rápido y sea capaz de pues alargarse y reducir la tensión en el tiempo que te estás alargando, reducir la tensión, porque si no lo tienes entrenado, lo que pasa es algo muy similar a lo que es la tensión activa. Te alargas, pero al mismo tiempo se contrae y se desgarran. Entonces muchas veces se lastiman haciendo este tipo de movimientos que son prácticamente saltos. Entonces, para aprender a saltar se te debe tener una buena preparación física de muchas cosas para que no se estén lastimando. Y la mayoría de la gente se lastima en los aterrizajes, para lo cual ahí pues tiene que haber mucho trabajo de técnica y fortalecimiento de toda la musculatura que implica eso. Entonces consideren esta parte para que no se estén lastimando. Tenemos pues todo lo demás, todo lo anterior que dije, pues lo pueden hacer ya sea asistido o solo. Pues asistido, que alguien te está ayudando, 2, 3, 4 personas. Solo, pues tú solito, sin la ayuda de nadie. Entonces todo lo anterior pues multiplíquenlo por 2 porque lo pueden hacer así. Ahora ya por último tenemos la intensidad de los estiramientos. Tenemos por una parte la elongación, que lo van a ver como estiramientos que sean suaves o submáximos, por así decirlo, de intensidad baja. Y tenemos lo que son los estiramientos de flexibilizar, que son de intensidad alta, máxima, para lo cual, pues si ustedes se quieren hacer más flexibles, pues estiran, como se tiene que forzar la articulación a su máximo y un poco más, se utiliza la intensidad alta para lograr eso. Y como lo dije anteriormente, puede ser asistido o solo. En la parte de asistido, pues tengan cuidado para que si la persona que los ayuda no sabe lo que está haciendo, la mayoría de la gente no sabe lo que hace cuando estira, pues los pueden lastimar. Y recuerden que si se quieren hacer más flexibles, no se deben lastimar. Y la otra, la elongación, es muy importante porque la pueden utilizar para calentar o para calmar, para relajarse ya después de haber hecho ejercicio. Pero consideren que si ustedes elongan de cierta forma, puede interferir en el trabajo de fuerza, de velocidad, de potencia, en general prácticamente para cualquier trabajo de fuerza. Ahorita dejémoslo así. La elongación puede intervenir negativamente, entonces tienen que saber cómo calentar si es que van a realizar estiramientos para que no echen a perder su trabajo de fuerza que ya viene después del calentamiento. Entonces, con esto sería todo con respecto a esta parte de métodos o tipos de estiramiento, como le quieran ver, o la palabra que ustedes conozcan, es lo mismo. Recuerden que de nada les va a servir estar aplicando métodos y técnicas super padres con nombres bien así mágicos cuando no saben cómo funciona el cuerpo. Entonces entiendan cómo funciona el cuerpo para que después sepan qué están haciendo y realmente tenga un efecto que les favorezca a ustedes a lo que necesitan. Entonces con esto sería todo. Adiós.